participar, hace más dinámica la clase y también yo sé qué conceptos ustedes tienen en mente y cuáles no. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda de lo que acabo de mencionar? No, no hay ninguna duda. Bueno, gracias. Bueno, entonces nosotros tenemos que la farmacología, voy a subir otra vez, mirando si no hay nada en el chat. Bueno, la farmacología es la ciencia que estudia básicamente los fármacos. Esto pueden ser agentes químicos y se vuelven a subclasificar en lo que son sintéticos, naturales, de acuerdo al origen de los mismos. Habla también de que tenemos efectos que son deseables y efectos indeseables dentro de lo que es el grupo de la acción de estos fármacos. Bueno, entonces ahí básicamente nosotros decimos que hay efectos deseables que son lo que nosotros esperamos y los efectos indeseables que son consecuencia o es una contraindicación farmacológica al uso de estos fármacos. Entonces de repente hay fármacos que ustedes van a leer dentro de lo que es el prospecto y va a decir contraindicaciones de esos fármacos o evitar el uso en tal grupo etario o tal grupo de gente, ¿verdad? Si bien me gustaría también recalcar este punto para que después no se confundan, yo utilizo mucho lo que es la medicina humana como comparación para que de repente nos sintamos más parte dentro de lo que es la farmacología, porque a veces nosotros en fármacos que utilizamos diariamente, que se llama un paracetamol, un ibuprofeno, una aspirina, son fármacos que no podemos utilizar en cierto grupo de animales, pero sí podemos utilizar en otro grupo de animales. Entonces nosotros vamos a hacer una clasificación y eso es bastante importante. Si nosotros podemos utilizar en equinos, eso no quiere decir que podamos utilizar en todas las especies. Entonces, como comentario particular, hay fármacos tal vez como el paracetamol, el ibuprofeno y la aspirina que se pueden utilizar en animales silvestres. De hecho, es bastante común que se utilicen algunos de estos fármacos que están contraindicados en otras especies y que son bastante comunes en el uso humano. Entonces, a ningún fármaco nosotros le vamos a decir no rotundamente, sino que tenemos que estudiar su farmacología. Y eso lleva tiempo, chicos, eso lleva bastante tiempo. Nosotros por lo general hablamos de lo que son las especies más comunes, bovino, ovino, después hablamos de lo que es la parte perro, gato, los animales que más comúnmente atendemos. Pero si queremos hacer una subclasificación, también hay fármacos que no se utilizan comúnmente en estas especies que acabo de mencionar, pero sí se utilizan bastante en animales silvestres. Bueno, entonces, mencionamos también en cuanto a lo que es la farmacología, que es la ciencia que estudia toda sustancia, ya sea de origen vegetal, animal, sintético o mineral, que sea capaz de afectar a un ser vivo en una magnitud tal que se pueda cuantificar y que se pueda excluir un efecto meramente alimentario. Entonces, nosotros podemos decir que hay sustancias que son de origen, por ejemplo, mineral o de origen animal o de origen vegetal que se utilizan, que se extraen de la naturaleza para realizar estos químicos, pero que dentro de la naturaleza y dentro de lo que es la alimentación del animal pueden resultar ser tóxicos. Ahora mi pregunta va, ¿ustedes creen que podemos tener intoxicación por agua? ¿Alguna vez escucharon ese tipo de intoxicación? No, profe. Ya. Me gustaría comentarle rapidito un caso clínico. Justamente en Discovery empezó a pasar varios casos clínicos de diferentes tipos de intoxicaciones.
Y después pasó un caso particular de la intoxicación de una cerdita. Bueno, ¿qué pasó con ella? Sabemos que los cerdos toman una cantidad de agua considerable, pero ella no era un animal de producción, sino más bien era una mascota de un estadounidense, ¿verdad? Entonces se le dejó a cargo de otra persona y esta otra persona le suministró demasiado agua al comienzo y el cerdo obviamente derramó todo y se quedó con ausencia total de agua por 3 días básicamente. Después volvió la persona que era la cuidadora de este cerdo y se percató obviamente que el cerdo había derramado el agua. Entonces, ¿qué hizo? Le suministró más agua de la necesaria y como el animal estaba con deshidratación por esos 3 días que estuvo expuesto a todo lo que son en los medios naturales, el calor y todo lo demás, y también lo que es la supresión del suministro de agua. Entonces el cerdo tomó tanta agua que llegó a tener intoxicación hídrica. Y a mí particularmente en la época de estudiante me llamó mucho la atención ese caso clínico, porque nadie va a decir que nos podemos intoxicar con agua. Entonces, ¿a qué va esto, chicos? Va a que nosotros vamos a estudiar cualquier sustancia. Acá dice, estudia toda sustancia, en este caso de origen vegetal, animal, sintético o mineral, que sea capaz de afectar a un ser vivo en una magnitud tal que se pueda cuantificar y excluir un efecto meramente alimenticio. Entonces, nosotros tuvimos una intoxicación, toxicología. ¿Con qué se intoxicó? Con un agente natural. Nadie iba a decir que este cerdo se intoxicó con agua. Básicamente sí, se intoxicó con agua. Entonces, para que nosotros tengamos en mente, cualquier sustancia puede resultar ser tóxica cuando no se consume en la cantidad necesaria y en el momento necesario. Entonces, eso quiero que graben en la mente y que nosotros tengamos siempre latente en cada clase que voy a ir desarrollando. Bueno, básicamente, como ustedes ya sabrán, la farmacología se divide en varias ramas, entre las cuales nosotros tenemos que las más importantes son farmacocinética, farmacodinamia, terapéutica, también lo que es toxicología, posología, que voy a ir pasando y voy a ir explicando detenidamente. Ahí está. Otras disciplinas que también vamos a estudiar dentro del desarrollo son lo que es la quimioterapia, la posología, como ya mencioné, metrología, farmacia y farmacognosia. ¿Ustedes a qué le llaman farmacocinética? ¿Ustedes qué entienden cuando hablamos de farmacocinética? El recorrido que hace en el cuerpo, profe, desde que entra hasta que sale sería. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, eso mismo que la compañera acaba de mencionar, el destino que siguen los medicamentos o los fármacos dentro del organismo, el desplazamiento de los fármacos en el organismo de los seres vivos. Aquí nosotros llamamos farmacodinamia. Acción del fármaco sobre el organismo. Muy bien. Cuando hablamos de farmacoterapia, hablamos de dos factores que son independientes, pero que están correlacionados al fin y al cabo. Habla de determina y analiza el empleo de los medicamentos en la presencia de una enfermedad y su valor para curar o prevenir cierta enfermedad.
Cuando nosotros hablamos de fármaco en terapia o farmacoterapéutica, nosotros tenemos que tener un conglomerado de conocimientos para, en primer lugar, realizar el diagnóstico de la patología y, en segundo lugar, poder realizar el empleo adecuado del fármaco necesario para la patología que acabamos de diagnosticar. En el caso de que sea prevenir, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Vamos a ir a un caso particular. ¿Cómo ustedes trabajarían con la parte de los antiparasitarios? ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente? Me van a ayudar un poquito. Yo no sé en qué años ustedes están, en qué año de la carrera están. Tercer año, profe. Dale, gracias. Entonces, ustedes están dando lo que es la parte de patología y están dando un grupo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes imaginan o cómo ustedes leyeron o qué es lo que ustedes saben sobre lo que es el uso de antiparasitarios? En este caso, no sé qué especie manejan más hasta ahora, si perros, gatos. Entonces, me gustaría saber qué conocimiento tienen del empleo de los antiparasitarios en las especies que ustedes más manejen. Que voy a ser un poquito más específica. De repente, ¿qué debo de hacer antes de utilizar algún tipo de antiparasitario específico? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían? Hasta ahora, con el conocimiento que ustedes adquirieron, ¿cómo ustedes dirían, este o este es el antiparasitario que vamos a utilizar? Y mejor siempre hacer un cultivo o un copro parasitológico o buscar si es que existen parásitos antes de medicarle al animal, creo que sería lo correcto. Excelente. Discúlpame, no sé, no te veo acá. ¿Quién es la persona que habló? Romina Benítez, soy profe. Gracias, Romina. Muy amable. Entonces, lo ideal sería realizar un estudio coproparasitario o coprológico, como la compañera acaba de mencionar. Entonces, determinamos cuál es el parásito o cuáles son los grupos parasitarios presentes